Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica de la palabra de Dios. Hoy día este video se va a subir un poquito más tarde, pero bueno, hay algunos inconvenientes. Pero bueno, vamos a continuar el Levítico 12, capítulo 13 también, y vamos a leer Marcos capítulo 10, Nueva Biblia de las Américas, que dice así la palabra. Recordemos, vamos a leer el texto, luego vamos a hacer una pequeña conexión y terminamos orando. Dice así. Entonces el Señor habló a Moisés: Di a los israelitas, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación, será impura. Al octavo día, la carne del prepucio del niño será circuncidada, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario, hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Cuando se cumplan los días de su purificación, por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella, y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Levítico capítulo 13. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: Cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo, y si el pelo en la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por 7 días al que tiene la infección. Al séptimo día el sacerdote lo examinará, y si en su parecer la infección no ha cambiado, y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros 7 días. El sacerdote lo examinará de nuevo al séptimo día, y si la infección ha oscurecido y la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Es solo una apostilla. La persona lavará sus vestidos y quedará limpia. Pero si la apostilla se extiende en la piel después que él se haya mostrado al sacerdote para su purificación, volverá a presentarse al sacerdote, y el sacerdote lo examinará. Y si la apostilla se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es lepra. Cuando haya infección de lepra en un hombre, será traído al sacerdote. Entonces el sacerdote lo examinará, y si hay hinchazón blanca en la piel y el pelo se ha vuelto blanco y hay carne viva en la hinchazón, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y el sacerdote lo declarará inmundo, no lo aislará, porque es inmundo. Y si la lepra brota y se extiende en la piel, y la lepra cubre toda la piel del que tenía la infección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces el sacerdote mirará, y si ve que la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la infección. Se ha vuelto toda blanca y él es limpio. Pero cuando aparezca en él carne viva, quedará inmundo. El sacerdote mirará la carne y lo declarará inmundo. La carne viva es inmunda, es lepra.
Pero si la carne viva cambia nuevamente y se vuelve blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote lo mirará. Y si ve que la infección se ha vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la infección. Limpio es cuando el sacerdote tenga una úlcera, perdón, cuando el cuerpo tenga una úlcera en su piel y se sane, y en el lugar de la úlcera haya hinchazón blanca o una mancha lustrosa, blanca rojiza, será mostrada al sacerdote, y el sacerdote la examinará. Y si parece que está a un nivel más bajo que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es infección de lepra, ha brotado en la úlcera. Pero si el sacerdote lo examina y ve que no hay pelos blancos en ella y no está a nivel más bajo que la piel y se ha oscurecido, y el sacerdote lo aislará por 7 días, y si se extiende en la piel, el sacerdote lo declarará inmundo. Es infección. Pero si la mancha lustrosa permanece en su lugar y no se extiende, es solo la cicatriz de la úlcera. El sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, si el cuerpo sufre en su piel una quemadura de fuego y la carne viva de la quemadura se vuelve una mancha lustrosa, blanca, rojiza o solo blanca, entonces el sacerdote lo examinará. Y si el pelo en la mancha lustrosa se ha vuelto blanco y la mancha parece estar más profunda que la piel, es lepra. Ha brotado en la quemadura. Por tanto, el sacerdote lo declarará inmundo. Es infección de lepra. Pero si el sacerdote lo examina y ve que no hay pelo blanco en la mancha lustrosa y no está más profunda que la piel, pero está oscura, entonces el sacerdote lo aislará por 7 días. Al séptimo día el sacerdote lo examinará. Si se ha extendido en la piel, el sacerdote lo declarará inmundo. Es infección de lepra. Pero si la mancha lustrosa permanece en su lugar y no se ha extendido en la piel, sino que está oscura, es la hinchazón de la quemadura, y el sacerdote lo declarará limpio, pero es solo la cicatriz de la quemadura. Si un hombre o una mujer tiene una infección en la cabeza o en la barba, el sacerdote le examinará la infección. Y si parece estar más profunda que la piel y hay en ella pelo fino, amarillento, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Pero si el sacerdote examina la infección de la tiña y no parece ser más profunda que la piel y no hay en ella pelo negro, el sacerdote aislará por 7 días a la persona con la infección de la tiña. Al séptimo día el sacerdote examinará la infección, y si la tiña no se ha extendido, ni ha crecido en ella pelo amarillento, ni la tiña parece ser más profunda que la piel, entonces se rasurará, pero no rasurará la parte con tiña, y el sacerdote aislará al que tiene la tiña por otros 7 días. Al séptimo día el sacerdote examinará la tiña, y si ésta no se ha extendido en la piel, y no parece estar más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio. Entonces el enfermo lavará sus vestidos y quedará limpio. Pero si la tiña se extiende en la piel después de su purificación, el sacerdote lo examinará. Y si la tiña se ha extendido en la piel, el sacerdote no tiene que buscar pelo amarillento, es inmundo. Si en su parecer la tiña ha permanecido igual y ha crecido pelo negro en ella, la tiña ha sanado, es limpio, y el sacerdote lo declarará limpio. Cuando un hombre o una mujer tenga manchas lustrosas en la piel de su cuerpo, manchas blancas lustrosas, el sacerdote las examinará, y si las manchas lustrosas en la piel de su cuerpo son de color blanquecino, es eczema que ha brotado en la piel. La persona es limpia. Si un hombre pierde el pelo de la cabeza, es calvo, pero limpio. Y si su cabeza pierde el pelo por delante y por los lados, es calvo en la frente, es limpio. Pero si en la calva de la cabeza o de la frente aparece una infección blanca rojiza, es lepra que brota en la calva de su cabeza o en la calva de su frente. Entonces el sacerdote lo examinará. Y si la hinchazón de la infección es blanca rojiza en la calva de la cabeza o en la calva de la frente,
como la apariencia de la lepra en la piel del cuerpo, es un leproso, es inmundo. El sacerdote ciertamente lo declarará inmundo. Su infección está en su cabeza. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: Inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Cuando un vestido tenga una marca de lepra, sea un vestido de lana o de lino, sea en la urdimbre o en la trama de lino o de lana, en cuero o en cualquier artículo hecho de cuero, si la marca en el vestido o en el cuero, en la urdimbre o en la trama o en cualquier artículo de cuero es verdosa o rojiza, en marca de lepra, y le será mostrada al sacerdote. Entonces el sacerdote examinará la marca y aislará el artículo con marca por 7 días. Al séptimo día examinará la marca, y si la marca se ha extendido en el vestido, sea en la urdimbre, o en la trama, o en el cuero, cualquiera que sea el uso que se le dé al cuero, la marca es una lepra maligna, es inmunda. Quemará, pues, el vestido, ya sea la urdimbre, o la trama, el lana, o el lino, o cualquier artículo de cuero en el cual aparezca la marca, porque es una lepra maligna, será quemado en el fuego. Pero si el sacerdote la examina y la marca no se ha extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier artículo de cuero, entonces el sacerdote les ordenará lavar aquello donde aparezca la marca y lo aislará por otros 7 días. Después que el artículo con la marca haya sido lavado, el sacerdote lo examinará otra vez. Y si la marca no ha cambiado de aspecto, aun cuando la marca no se haya extendido, es inmundo. En el fuego lo quemarás, ya sea que la corrosión lo haya raído por el derecho o el revés. Entonces el sacerdote lo examinará, y si la marca se ha oscurecido, después de haber sido lavada, la arrancará del vestido, o del cuero, sea de la urdimbre o de la trama. Y si aparece otra vez en el vestido, sea en la urdimbre o en la trama, o en cualquier artículo de cuero, es una erupción. El artículo con la marca será quemado en el fuego. El vestido, sea en la urdimbre o en la trama, o cualquier artículo de cuero del cual se haya quitado la marca después de haberlo lavado, será lavado por segunda vez y quedará limpio. Esta es la ley para la marca de lepra en un vestido de lana o de lino, sea en la urdimbre o en la trama, o de cualquier artículo de cuero para declararlo limpio o inmundo. Bien, vamos a ir ahora a Marcos capítulo 10. Mateo, Lucas. Marcos capítulo 10. Bien, dice así. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos, y para poner a prueba a Jesús, le preguntaba si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés? Le dijo Jesús. Ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir cartas de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su madre, a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. De Dios digo. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos los bendecía, poniendo las manos sobre ellos.
Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí, o por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanas, y padres, e hijos, y tierras junto con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos, y los que los seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles ahora lo que le iba a acontecer, a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús, diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo bautizo? Con que soy bautizado. Le respondieron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de ustedes, de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego, diciendo, anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista.
Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Bien, vemos acá en Levítico capítulo 12, capítulo 13, cómo se regula todo esto de la purificación en cosas como el parto, por ejemplo. La necesidad de ofrecer un sacrificio, también cómo se regula el tema de la lepra, lo que se necesita para volver a un estado de pureza. Ahora en Marcos 10 vemos una pregunta diferente, lo que se necesita para entrar en el reino de Dios. Algo puede ser para rituales ceremoniales, para señales externas que me permiten ahora volver a manifestar estas señales externas, que primeramente recordemos que lo que Jesús está pesando acá siempre van a ser los corazones, pero claro, a ellos les manda al pueblo de Israel que hagan todos estos sacrificios, estas señales. En cambio, la pregunta que tenemos que hacernos todos es lo que necesitamos para entrar en el reino de Dios. Acá lo que se está excluyendo del campamento, del pueblo, es la impureza. Eso es lo que se está buscando dejar fuera. Ahora vemos después que lo que se está buscando dejar fuera son cosas tales como los niños que no se acerquen a Jesús, es Bartimeo que él no se acerque, todo este tipo de personas, pero Jesús es el que decide finalmente. En Levítico vemos que el sacerdote es el que está evaluando, tiene que ver al leproso cómo es y cumple con las condiciones y él lo declara limpio. Pero vemos después que Jesús decide, estos entren, ¿quiénes son los que pueden entrar? Jesús es el que está enseñando, el que está confesando ahí delante de todos quiénes son los que pueden entrar en el reino de Dios, qué es lo que Dios demanda. Jesús finalmente es la autoridad quien está decidiendo. Eh, Jesús es el que, por ejemplo, pregunta al ciego, a Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Eh, Acá, por ejemplo, en el Levítico se ve todo lo que tenía que hacer el leproso. Tenía que hacer esto, esto, otro, esto, otro. Bien, pero cuando Jesús se acerca a Bartimeo es diferente. Él le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Está él ofreciendo esto, independiente de que él no pudiera ofrecer nada. Estaba completamente incapacitado para ofrecer, llevar un sacrificio y ofrecer todo esto. No tenía nada. Era una persona que mendigaba, pero Jesús entonces le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Él ofreciendo esta restauración. Bueno, lo dejamos hasta acá. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por ella en este día. Transfórmanos, Señor, y que podamos entenderla cada vez más. Necesitamos más de ti, Señor. Tú eres el que sana, tú eres el que restaura, tú eres aquel que nos guía, a quien debemos seguirte también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, chao.